Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien desde donde sea que nos estén viendo. Y pues me presento, mi nombre es Dona Gilo Pescovil, soy licenciada en optometría, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente doy clases, tengo mi práctica docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en León, y en el Instituto Jalisciense de Ciencias de la Salud. También tengo mi práctica privada en el Centro de Baja Visión del Bajío. Espero que les guste mucho esta plática. Les vamos a pedir nuevamente que mantengan cámaras y micrófonos apagados para que podamos continuar de manera fluida con esta plática y al final, con mucho gusto, resolveremos sus dudas por medio del chat. ¿Ok? Pues nuevamente, les doy la bienvenida y saludos para todos los que están viendo. Veo aquí algunas caritas conocidas, algunas personas de Colombia, de... ¿Dónde más? ¿Dónde más los veo? De Guadalajara, de Chiapas. Mucho gusto, chicos. Ciudad de México también. Pues bueno, esperemos que este tema se les haga muy interesante. Chile, mucho gusto, Paulina. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bueno, pues Sonora, arriba IPN de México, sí, claro que sí, Nancy. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Algunos de ustedes pues ya tendrán algunas nociones básicas o un poquito más profundas sobre el tema de baja visión. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a enfocar en el uso de filtros terapéuticos y tratamientos ópticos convencionales para la baja visión. Esto es una de las herramientas, es uno de los recursos de los que disponemos actualmente para mejorar el resto visual de nuestro paciente o para hacer más cómodo su día a día, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Espero que alcancen a ver mi presentación, si no, me avisan por el chat. Ok, bueno. Perfecto, vamos a retomar un poquito de cifras. Algunos ya hasta se las saben de memoria, pero hay que trabajar en ello. Pues en el mundo hay aproximadamente cerca de 285 millones de personas con discapacidad visual. Sabemos que de estas, 39 millones son personas que tienen ceguera y el resto experimenta baja visión. También aproximadamente un 90% de la carga mundial de la discapacidad mundial se va a encontrar en países de ingresos bajos y el 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más. También me gustaría mencionar que el tema de discapacidad visual es algo que está relacionado, bueno, no solo la discapacidad visual, la discapacidad en general está relacionada o ligada a la pobreza, ya sea por la falta de acceso a los servicios de salud, y si se dan cuenta, esto suele ser muy frecuente en países en desarrollo, como cuáles, pues todos los que vienen de la franja de Centro y Sudamérica, algunos países de Asia, África. Sabemos que no es lo mismo vivir con discapacidad visual en México, por ejemplo, en una zona rural, a vivir en España, ¿no? En Madrid, en una gran ciudad. Los recursos y la cultura que tiene la sociedad hacia el manejo de esto y también el número de especialistas que existen en cada uno de estos países le permiten a la persona tener una mejor calidad de vida o no. Por ahí nos dice Paloma Guadalupe que no escucha el audio y es la primera vez que entra a Zoom. Vamos a asesorarla. Muy bien, Paloma, en la parte inferior de tu pantalla de Zoom vienen dos iconos, uno que dice iniciar video y se ve una camarita y el otro que es un micrófono, microfonito. Si tú seleccionas el micrófono, tiene que aparecer una cosita verde cuando tú hablas o no sé si le pueden apoyar por ahí los chicos de Lens Best, para que puedas escuchar tu audio. Puedes subir tu volumen para escucharlo o usar el manos libres, ¿vale? Esperemos que se solucione con esto. Vamos a retomar. Entonces,
Les decía, no es lo mismo vivir en un país en desarrollo, a vivir en una gran urbe, en una ciudad que ya tiene un poquito más reforzada la cultura hacia la atención de personas con discapacidad, que existe una mayor cantidad de especialistas, que tenemos un mayor recurso, o tenemos manera de acceder a dispositivos que nos pueden facilitar las actividades diarias de nuestro paciente. Ahora recordemos también la CIE 11, esta siempre se la recuerdo, siempre que doy una plática, yo creo que parezco periquito de tanto que lo repito, porque sí tenemos que empezar a clasificar cómo es la baja visión, no de acuerdo a X o Y bibliografía, porque podemos encontrar muchas variantes, porque son puntos de vista de cada autor, pero afortunadamente existe la clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE 11, y esta nos la divide en 4 niveles, que es la discapacidad visual leve, o la ausencia de discapacidad visual, la discapacidad visual moderada, la discapacidad visual severa o grave, y también la ceguera, que va de la percepción de luz a la no percepción de luz, ¿ok? Como les decía, la CIE 11, al ser una clasificación internacional, así la clasifiquemos en México, en Chile, en España, en Estados Unidos, esta clasificación se adapta porque es internacional, ¿ok? También para expedir algunos documentos, por ejemplo, acá en México se le conoce como la credencial de discapacidad, que es un registro nacional y se les otorga una credencial a personas que tienen una discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, la que sea, y para poder acceder a ciertos programas que tienen apoyo gubernamental, como acceso a servicios de salud, algunas ayudas económicas que se les tienen a dar a estas personas como medida nivelatoria, claro, porque pues sabemos que no todos tienen acceso al trabajo, por ejemplo, al empleo o a la educación. Entonces es una medida nivelatoria, pero para poder tener acceso a este servicio tienen que pasar por un proceso en el cual un especialista emite un certificado de discapacidad, que requiere que nosotros como especialistas, optometristas, oftalmólogos, hagamos un resumen clínico detallado para que este trámite se pueda completar. Sabemos que existen diferentes programas y esto varía de acuerdo a la región o al país en el que se encuentran. Pueden recibir otros nombres, pueden tener incluso un poquito más de apoyo o algún otro servicio extra o menor, dependiendo dependiendo la región, ¿ok? Muy bien. Causas de baja visión. Sabemos que la lista es, vaya, tremenda. Hay una cantidad muy larga de causas de baja visión, pero podemos dividirlas en congénitas o adquiridas. Solamente mencioné algunas aquí en la presentación, pero bueno, porque si desglosamos cada una de ellas, pues no acabamos, ¿ok? Pero bueno, en el caso de las congénitas podemos encontrar retinopatía prematuro, catarata congénita, albañismo, glaucoma congénito, por ejemplo. En el caso de las adquiridas, pues degeneración macular relacionada a la edad, cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, un sinfín de enfermedades, ¿ok? Ahora, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a comenzar a hacer el abordaje del paciente con baja visión? Porque yo podría, o sea, sí me interesa el tema del filtro, como lo estamos viendo, como lo vamos a ver hoy, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Pues bueno, la base, lo que nos va a fundamentar esta atención, pues es la evaluación de nuestro paciente con baja visión, ¿ok? Tenemos diferentes recursos a la mano para poder hacer esto, pero debemos de poner especial atención en algunos puntos específicos para saber qué recurso vamos a utilizar. Puntos a considerar muy importantes: la edad de nuestro paciente. La edad de nuestro paciente es indispensable porque no es la misma evaluación o no es el mismo manejo que se hace en un paciente pediátrico, por ejemplo, un paciente de 1 año, a un paciente de 50 años, o sea, cambia, porque los recursos son diferentes, porque tenemos también que indagar un poquito más en ciertos puntos de la historia clínica, que es a donde voy,
Ajá, la historia clínica es muy detallada. En el caso del paciente pediátrico, nos preguntamos en qué etapa del desarrollo está ese niño, qué cosas debería de hacer en esa etapa y hacia dónde lo quiero llevar. Es decir, voy a fundamentar las bases para que más adelante ese niño no tenga secuelas del desarrollo y tenga manera de realizar más actividades de acuerdo a su edad. Y en el caso del paciente que adquiere la discapacidad, paciente adulto, tenemos que preguntarnos, bueno, o niño, pero ya más independiente, tenemos que preguntarnos qué actividad dejó de hacer, o qué actividad dejó de hacer y qué le gustaría hacer, para hacer así el ajuste de acuerdo a su necesidad. Ejemplo, si mi paciente le encantaba leer y dejó de hacerlo por la situación, por la etiología de la enfermedad, bueno, pues tengo que ver si existe todavía alguna alternativa para que yo pueda llevar a ese paciente a realizar nuevamente esa actividad con alguno de los recursos que yo tenga a la mano. La agudeza visual. No vamos a tomar la agudeza visual de igual forma en un paciente que lee y escribe, a un paciente que es analfabeta, a un paciente que es pues pediátrico, no sé, de 1 año. ¿Cómo tomamos la agudeza visual de un niño de 1 año? No es imposible, solamente tengo que tener la herramienta adecuada y adaptarme. No se vale decir a estas alturas, está muy chiquito, tráigamelo cuando empiece a leer. No, y mucho menos tratándose de un paciente con discapacidad visual. También tenemos que considerar cómo vamos a evaluar el campo visual. Si tenemos que hacer también pruebas de sensibilidad al contraste, si nos lo permite también. Y las pruebas de percepción al color son muy importantes, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Esperen, creo que se trabó un poquito mi computadora. Ok. Ahora, una vez que ya hice mi evaluación, que ya fue completa, ya fue detallada, ya identifiqué las características de mi paciente, si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto, si tiene multidiscapacidad, porque podemos tener una evaluación de un paciente que además de tener una discapacidad visual, tiene una discapacidad auditiva o motora. Entonces tenemos que considerar todas esas divergentes, o una discapacidad intelectual, porque también se da, y es un reto aún mayor para hacer esta evaluación. Después de hacer todo esto, vamos a pasar al tema de la corrección óptica. Ese es el segundo paso. Debemos conseguir la mejor corrección óptica, siempre y cuando sea posible, para tener la mejor agudeza visual en la presentación más óptima para el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez me mejora 1 línea, 2 líneas, las que sea, no importa, pero siempre y cuando mejore la calidad óptica, tenemos que mandárselo. Esto si es en un armazón, si es en un lente de contacto, si es con ambas, no importa. Ustedes tienen que evaluar y a su consideración, de acuerdo al caso, dirán, esta es la mejor opción para mi paciente en lo referente a la mejor corrección óptica. Después tenemos que proceder a la adaptación de ayudas ópticas. Tenemos que identificar la queja principal de mi paciente, como lo mencioné anteriormente. Mi paciente tal vez dejó de leer por la situación del campo visual central, o es tal vez tiene dificultad para deambular porque tiene problemas de campo visual periférico, puede que tenga problemas para adaptarse a los diferentes tipos de iluminación, de interior a exterior o viceversa. Entonces, nosotros cuando identificamos esto y sabemos qué actividad quiere realizar, es entonces cuando considero el tipo de ayuda óptica que podría necesitar. Llámese una lupa, un telescopio, un microscopio, un filtro, como ahorita lo vamos a ver. Y pues sobre todo, ¿qué actividad va a hacer? No le puedo mandar todo el kit si no tiene una finalidad, si esto no va a cumplir un propósito. Les muestro esta tablita. No son las únicas y aclaro, tenemos diferentes tipos de patologías y podemos tener 10 personas con la misma patología, pero con diferente severidad. Entonces van a experimentar más o menos síntomas que el resto. Sí tenemos que tener la idea de lo que causa, de lo que produce esa patología. ¿Qué me va a producir? Una disminución de la agudeza visual. Una disminución de la agudeza visual
o me podría estar produciendo una restricción del campo o alteraciones en la sensibilidad al contraste, no sé. Pero una vez que yo identifico la causa, empiezo a pensar en las probables limitaciones que podría presentar o las molestias que podría estar presentando. Por ejemplo, en el caso de personas con albinismo, podremos presentar una disminución en la agudeza visual, fotofobia, deslumbramientos. Si hay cromatopsias, tal vez fotofobia y también disminución de la agudeza visual. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso de las cataratas congénitas, ¿no? Podemos presentar fotofobia o deslumbramiento, pero la disminución de la agudeza visual o las restricciones del campo visual van a variar según la localización, si es central, si es periférica, si está superior. También en el glaucoma congénito podremos presentar fotofobia, deslumbramiento, pérdida de visión nocturna, restricciones en el campo visual o también disminución de la agudeza visual en estadios ya muy avanzados. Entonces, varían. Hay muchas causas de discapacidad visual, pero la severidad va a variar, perdón, las restricciones van a variar de acuerdo a la severidad. También debemos de considerar las actividades del paciente. Si bien ya consideramos la etiología, tenemos que considerar sus actividades para así pensar en el mejor diseño posible para las características del paciente. Cosas a considerar: el diseño, el manejo y la accesibilidad. En esta imagen les pongo diferentes lupas, les pongo 3 tipos de lupas, pero por ejemplo tenemos lupas con iluminación, unas más grandes, otras más pequeñas, con diferente poder dióptrico, ¿no? Tenemos algunas que son sin luz, tenemos esta, por ejemplo, que es una barra, entonces tengo que considerar si mi paciente tiene las características motrices para maniobrar o para sostener la lupa. También si su estado cognitivo le permite hacer el ajuste y tener la comprensión para utilizar apropiadamente esta herramienta. Y, por ejemplo, en el caso de la barra, de la lupa en barra, tenemos que pensar si esto es fácil de maniobrar, sí, pero tendremos algunas restricciones al momento de hacer los rastreos. Entonces, por ejemplo, puedo tener cantidad de lupas, pero tengo que pensar en mi paciente. ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Tiene restricción de miembros superiores? ¿Tiene tal vez problemas para el agarre? No lo sé. Entonces, es así como vamos a poder pensar en el diseño. Y también el costo, porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, una lupa de las que encontramos en la papelería, que son las que usualmente tienden a agarrar nuestros pacientes, sin que se las recomiende a alguien más, y por ejemplo, una lupa, ya no voy a decir marca, pero de esas alemanas, que tienen una excelente calidad visual, pero son muy costosas, ¿no? Por ejemplo, las lupas que tiene LensDense, que afortunadamente a mí me gusta mucho trabajar con ellos, porque el material que yo utilizo en mi centro es asequible, entonces yo puedo conseguirlo fácilmente, no es de un coste tan alto y conserva una buena calidad óptica. También les presento estos diseños, o sea, podemos tener un microscopio, un telescopio, una lupa electrónica, pero estos tienen, sí, usos muy particulares, muy específicos, pero sí se requiere de tener un poco más de comprensión para lograr este manejo, porque sabemos que a este tipo de dispositivos, requieren de un entrenamiento visual para que realmente sea efectivo. Y en el caso de la lupa electrónica también requiere un entrenamiento para conocer el manejo, para familiarizarse con el cuidado, pero esto también incrementa un costo que sabemos que tal vez no todos nuestros pacientes lo pueden pagar. Habrá unos que sí, pero en la mayoría sí nos vamos a ver restringidos, sobre todo porque les dije que en países en desarrollo tenemos las más altas cifras de discapacidad visual, entonces va a ser algo de difícil acceso para ellos. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de los filtros, ¿ok? Existen diferentes cantidades de filtros, pero ¿cómo vamos a saber cuál voy a recomendar? Ok, tenemos
vamos a separarlos en tipos de afecciones. Las recomendaciones las vamos a hacer de acuerdo al tipo de afección. Puede ser una afección retiniana o puede ser una afección de opacidad de medios. Vamos a empezar con las afecciones retinianas. En el caso de las afecciones retinianas, existen algunos estudios epidemiológicos que nos hablan de que la exposición a luz visible de longitud de onda corta se puede asociar a un incremento en riesgos, por ejemplo, de retinosis pigmentaria, de degeneración macular asociada a la edad, más aparte todos los factores que sabemos que suman a que se presenten estas situaciones. ¿Ok? También sabemos que la mácula no tiene una capacidad de regeneración y que es una estructura muy sensible de nuestra retina. Entonces, al verse afectada o al verse afectado nuestra retina de alguna forma por este tipo de enfermedades, pues podemos llegar a presentar limitaciones o molestias como deslumbramientos, cambios en la sensibilidad de contraste, etcétera, ¿no? Ahora vamos a conocer un poquito del ojo, ¿ok? Cuando la luz entra Cuando la luz entra en el ojo, se va a dispersar provocando en los pacientes que tienen enfermedades degenerativas de retina una disminución en la sensibilidad al contraste. Vamos a tener dificultad en la adaptación a la iluminación, sobre todo para la oscuridad, y también algunos síntomas en el deslumbramiento como la fotosensibilidad. Esto se da debido a las alteraciones que existen en el epitelio pigmentario, de manera estructural también, y sobre todo cuando este epitelio está dañado o no es capaz de absorber la radiación que viene del infinito, ¿ok? También de los dispositivos electrónicos. Sabemos que hay diferentes tipos de radiación, la que viene del ambiente, la solar, o la que viene de los dispositivos electrónicos, o diferentes tipos de sistemas de iluminación, ¿no? Entonces, realizar tareas como la lectura, la televisión, el reconocer el rostro de las personas, pueden complicarse si existen este tipo de alteraciones. Ahora, hay algunas alternativas que nos pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, que es, por ejemplo, el uso de los filtros. En esta imagen les presento los espectros visibles que existen de la luz, los espectros visibles para el ser humano, para el ojo humano, ¿ok? Entonces tenemos de los 520 a los 300, tenemos radiación absorbida por filtros terapéuticos. Recordemos que para conocer el espectro visible del ojo humano, pues vamos pasando de la luz infrarroja, que es de los 750 nanómetros, a la radiación ultravioleta, que es aproximadamente 350 nanómetros. Ahora, los filtros terapéuticos o de absorción de longitud de onda corta pueden absorber toda la radiación que se va a encontrar por debajo de los 520 nanómetros. Esto va a provocar que haya un aumento relativo de la luz visible, amarilla y roja transmitida. Entonces vamos a tener o vamos a presentar alteraciones en la percepción. Los fotorreceptores de la retina van a ser más sensibles a la longitud de onda de 555 nanómetros y esto puede resultar en una acentuación de la iluminación de la retina. También se puede producir un aumento del contraste de la imagen y también los filtros en baja visión, además de proteger la retina del efecto fototóxico. Eso es algo que siempre tenemos que considerar, el efecto fototóxico que puede presentar la longitud de onda que viene que emite ya sean los dispositivos electrónicos o la luz que viene del infinito. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de limitar, ya sea con los filtros o con los tratamientos convencionales que podemos encontrar en el mercado. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos. Esto nos va a permitir mejorar habilidades, como les decía, sobre todo con pacientes que tienen enfermedades degenerativas en retina. Vamos a ver una pequeña recomendación. Esta tablita me la encontré en un artículo precisamente, muy interesante de Valladolid. ¿Cómo vamos a recomendar los filtros recomendados? O más bien, ¿cómo vamos a recomendar los filtros de acuerdo a la patología? Tenemos, por ejemplo, degeneración macular y lo vamos a dividir en el tipo de filtro,
de acuerdo a la iluminación. Si estamos hablando de días de ambiente muy luminoso en interiores o días nublados, podríamos utilizar 460 nanómetros para poder mejorar esas habilidades visuales. O en el caso de estar en exteriores o ese cambio drástico de muy oscuro a exteriores, podríamos utilizar un filtro terapéutico de una cobertura de 527 nanómetros. Como dije, esto es para evitar el efecto fototóxico o para reducir el efecto fototóxico sobre las estructuras retinianas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la retinosis pigmentaria, es una recomendación. Ahorita les hablo de las recomendaciones y después cómo van a tener ustedes el criterio para decir, este es el que me va a funcionar con mi paciente. ¿Ok? Entonces, en el caso de la retinosis pigmentaria, podríamos utilizar uno de 527 nanómetros en condiciones de alta iluminación o de mediana iluminación, o en el caso de cambios de muy oscuro exteriores, 540 nanómetros. En el caso de la retinopatía diabética, podemos utilizar uno de 527 y igual con el cambio drástico de 540. En el albinismo no difiere mucho en cuanto a los interiores, que sería de 540, y el de exteriores, que sería de 600. En cuanto a la distrofia de conos y bastones, podríamos utilizar uno de 540 nanómetros y de manera drástica uno de 600. Nuevamente, insisto, dependiendo del tipo de patología, se recomienda un filtro diferente. Y también debemos de considerar, como les dije en la tabla anterior, para qué actividad se va a utilizar. Se va a utilizar para interiores, se va a utilizar para exteriores. A veces van a requerir uno para cada actividad. Y por eso tenemos que pensar en la presentación en la que nosotros vamos a recomendar ese filtro. Es decir, existe en el mercado actualmente la oportunidad de que nosotros mandemos a hacer la mejor corrección óptica combinada con el filtro y añadirle además un tratamiento de superficie, como por ejemplo un antirreflejante. Pero si sabemos que este paciente va a utilizar uno para interiores y otro para exteriores y los filtros van a ser diferentes, pues si puede pagarlo, pues qué padre. Si puede pagar los dos, estaría excelente. Pero en el caso de que se viera limitado en la cuestión económica, podríamos considerar otra presentación, que sería tener la mejor corrección óptica con un tratamiento de superficie, si es un armazón, o si no, un lente de contacto, pero ya no tendríamos el antirreflejante en esa corrección, y además un filtro externo, el puro filtro, uno para interiores y otro para exteriores, si se diera la necesidad de utilizarlo. También existen, por ejemplo, los clips. Vamos a hablar un poquito más adelante de la presentación de los mismos. Ahora, los tipos de filtros. Tenemos, de acuerdo a al proveedor, porque esto cambia mucho por las empresas o por los mismos, o por la zona geográfica en la que se encuentran. De acuerdo a las características que les dan ellos, podrían cambiar, por ejemplo, estas clasificaciones. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es la longitud de onda que queremos bloquear, o que queremos cambiar, y también la tonalidad que va a requerir. Sin embargo, como en todo lo que es, por ejemplo, lentes de contacto o baja visión, no hay como tener una gama de filtros en nuestro consultorio. Así como tenemos caja de prueba de lentes de contacto, tenemos que tener una caja de prueba de filtros y de ayudas ópticas. Por eso les decía, es muy importante que identifiquen en su región cuáles son las empresas que les pueden proveer de estas herramientas para que ustedes lo prueben en la consulta con su paciente. De lo contrario, pues yo puedo suponer que tal vez voy a recomendar un filtro amarillo que bloquee el 95% y que tenga un bloqueo fototóxico de 500 nanómetros de frecuencia, ¿ok? Pero ¿cómo sé yo que realmente va a servir para mi paciente?
Ajá. Si yo no lo probé en mi paciente, esto se puede ir a medias. Ajá. Nuestro trabajo va a estar a medias. Igual con el lente de contacto, le colocamos lente de contacto a mi paciente, tal vez ya calculé su curva base y su curva base me dice que tiene que ser de 8.6, ¿no? Y resulta que al momento de colocárselo, yo veo el comportamiento del lente de contacto en la lámpara hendidura. Es entonces cuando yo digo, lo voy a apretar más, lo voy a aplanar más, ¿ok? Entonces, y volvemos a probar otra curva. Ajá, entonces, hasta que nosotros quedamos satisfechos con las características del comportamiento del lente de contacto, de la agudeza visual que tiene mi paciente, hasta ese momento yo lo receto. Ajá, yo expido la receta de ese lente de contacto, no antes. Porque imagínense un mundo en el que nada más calculáramos la fórmula de nuestra curva base y así lo mandamos, ¿no? Lo mismo pasa con el paciente de baja visión. Y más aún si se trata de ayudas ópticas. Yo tengo conocimiento de que puedo recomendar un filtro en una tonalidad rojiza, amarilla, ámbar, no sé, el que ustedes consideren para bloquear la longitud de onda que estamos, en la que estamos interesados, pero si no lo coloco con el paciente, si no veo cómo se comporta el paciente y cómo se siente para realizar sus actividades, es hasta ese entonces cuando yo puedo recetar estos filtros. Van a encontrar en diferentes fuentes bibliográficas diferentes tablas de tonalidades, de filtros, y te dicen, el filtro azul lo podemos utilizar en pacientes con albinismo, bla, bla, bla. Y sí, está bien, sí tiene un fundamento, pero hasta que ustedes lo utilicen, no van a saber si eso sirve con su paciente, porque ya les dije, cada paciente tiene particularidades. Ajá, podemos tener pacientes 10 con la misma patología, pero todos tienen diferentes necesidades, todos tienen entornos sociales diferentes, todos tienen severidades diferentes de la misma patología. Entonces es la mejor recomendación que yo les puedo dar, tratándose de la clasificación y el tipo de filtro. Ahora vamos a hablar de las presentaciones un poquito más a fondo, en las modalidades en las que lo encontramos, que puede ir desde la gafa montada con el filtro. Como les dije, hay empresas que nos permiten combinar la corrección óptica con el mismo filtro. Y también podemos encontrar clips, que son los más comunes que encontramos en el mercado y los más accesibles en cuanto a economía. Es decir, tal vez mi paciente va a necesitar dos filtros diferentes, pues le monto en su corrección óptica la graduación y nada más cambio el clip de acuerdo a las condiciones en las que esté. De hecho, han salido unas nuevas series de lentes, de armazones que he visto en el mercado, que te combinan, que cambias el clip nada más. O sea, estos los empezaron a vender como solares, pero en mi experiencia, para pacientes que tienen problemas de accesibilidad en cuanto a lo económico, he notado algunos resultados favorecedores. Por ejemplo, no uso los espejeados, porque esos finalmente son, como decimos acá en México, para dominguear, ¿no? Para vernos guapetones y a la moda, ¿no? No. Existen también otros que traen incluidos, que son el filtro amarillo, traen el filtro ámbar y traen hasta uno o dos polarizados, ¿no? Traen un polarizado café o un polarizado gris, y esto nos puede ayudar. Si yo identifico que con eso mi paciente va a tener un adecuado desempeño, pues se lo monto así. O también existe otro tipo de presentaciones como la que estoy señalando aquí. No voy a decir la marca porque algunos de ustedes ya conocerán esta marca, que además de tener, son grandes precisamente para colocarlos sobre el armazón, pero además sabemos que entre más grande sea el armazón, mejor protección vamos a tener en la periferia, ya no va a ser solo central, y vamos a bloquear ciertos, la longitud de onda que viene del exterior de una manera más eficiente, ¿no? También nos permite tener el filtro de manera lateral, es decir, no estamos, no solo lo tenemos en la parte frontal, sino también podemos bloquear esa longitud de onda y esos deslumbramientos de manera periférica.
Ahora hablaremos de las opacidades de medios refringentes. Lo que vimos hace rato fue referente al color, a los diseños y relacionándolos con las patologías y las necesidades de las longitudes de onda y la fototoxicidad que podríamos bloquear con nuestros pacientes. Ahora hablaremos de la opacidad de medios refringentes. Una de las principales quejas o de las más frecuentes con pacientes que tienen este tipo de opacidades, ya sea en córnea, en cristalino, incluso en vitrio, es el deslumbramiento. Refieren fotofobia constante o un alto deslumbramiento. ¿Qué pasa si nosotros colocamos luz en una superficie clara? Pues los rayos de luz se intensifican y se diseminan de una manera más veloz. Entonces, para evitar este tipo de deslumbramientos o para reducir estos deslumbramientos, podemos utilizar algún tipo de lente polarizada, que al polarizar esta luz nos va a permitir observar con menos reflejo, con mayor contraste las cosas y pues bueno, imagínense que estuvieran con un foco todos los días, como en las películas, ¿no? Cuando están haciendo los interrogatorios en la estación de policía, ¿no? Y le ponen la lámpara, ¿no? A la persona y le empiezan a interrogar. Imagínense qué complicado debería ser estar todo el día en esas condiciones. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a experimentar cefaleas? Por estar frente al ordenador constantemente, por no utilizar tal vez un tratamiento de superficie adecuado, o porque se incrementan estos reflejos, o porque lo hacemos durante un tiempo prolongado. Aunque tengamos un buen tratamiento, sí llegamos a experimentar un poco de astenopia. Entonces, si nosotros, personas sin discapacidad, lo experimentamos por un periodo corto y nos sentimos muy incómodos, imagínense una persona que vive todos los días de su vida y hace todas sus actividades así. Muchos incluso llegan a aislarse, a recluirse en sus hogares, a no querer salir más, porque es imposible para ellos estar en la calle aunque vayan con guía. ¿Por qué? Pues porque aumentan las molestias. Al no tener acceso a un especialista en baja visión, muchos de ellos pues terminan agarrando nada más la gorrita. Es más, ni saben qué es baja visión, ni saben que existe esa especialidad, hasta que empiezan a interactuar entre ellos y se dan cuenta. Sabemos que el boca a boca o la recomendación boca a boca es muy popular y creo que es la más contagiosa, ¿no? Entre las personas, que tal vez no tengas conocimiento de un tema, pero se da mucho que vas a una asociación y una asociación civil, ¿no? Donde estén personas con discapacidad visual y se encuentran con personas que están en situaciones semejantes a las de ellos y los recomiendan, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Ya hasta se sabe su historia clínica ahí, ¿no? Ya fueron con el oftalmólogo, ya se pusieron fármacos, ya tuvieron tratamientos quirúrgicos, hicieron todo, ya no mejoró. Y llega alguien que les dice, mira, estos lentes me han servido bastante bien. No, pues ¿dónde los compraste? Ah, pues fíjate que fui con un especialista en baja visión. Y ya es cuando el paciente nos empieza a llegar a nuestros centros de trabajo. O sea, es que se da también, ¿no? Que no tienen especialistas en baja visión en la región, pero tal vez el compañero optometrista, que puede que esté en la zona rural, tiene los conocimientos. Sabemos que todos en nuestra formación académica tuvimos que pasar por baja visión o al menos por alguna materia que nos diera las bases para reconocer las patologías, el comportamiento de la óptica, de las lentes, de la luz. Entonces, si nosotros relacionamos esta información, podemos dar una atención primaria para trabajar con estos pacientes. Claro que no hay como decir, ¿sabes qué? Porque también pasa, ¿no? No soy especialista en baja visión, me llegó un paciente así, no sé cómo manejarlo, pero lo voy a mandar con mi colega que él se especializa en ello. También se vale. Puedo decirles que hay áreas de la optometría, por ejemplo, personalmente el lente de contacto no es mi hit, sé hacerlo, pero no es así como algo que me apasione, pero en casos en los que yo ya no puedo dar un manejo más
profundo, claro que se lo voy a recomendar 1000 veces a los colegas que yo identifico que se dedican de lleno a eso, ¿no? Que tienen más herramientas, que tienen más experiencia, que conocen o que han tenido un poquito más de práctica clínica con ese tipo de pacientes. Lo mismo pasa con el paciente de baja visión, lo mismo pasa con el paciente pediátrico, lo mismo pasa con el paciente de estudios especiales, de las diferentes áreas que tengamos en la optometría. Retomando el tema de las lentes polarizadas para el manejo de pacientes con opacidades corneales, pues estas son una excelente alternativa, como les dije, para reducir las molestias ocasionadas por la luz solar, incluso en algunos casos por algunos dispositivos electrónicos o iluminación de interiores, pero muchísimo mejor para la luz solar. Sabemos cómo se comporta la polarización de la luz, y en el caso de los filtros polarizados, estos tienen la característica de filtrar la luz que va a recibir la lente desde una dirección más concreta, al darle una direccionalidad más ordenada, al entrar o al pasar por la lente polarizada, pues podemos observar de una manera más clara, más contrastante, sin cambios en la, ¿cómo se dice? Sin cambios en la coloración. De hecho, aquí las enumero. Reducen los reflejos, aumentan la nitidez y mejoran el contraste de los objetos que vemos con ellas. No modifican tanto los colores de los objetos que vemos a través de ella. Reducen el esfuerzo visual aumentado y aumentando el confort de su usuario. Muchos de nosotros hemos utilizado lentes polarizadas, espero, sobre todo cuando hacemos actividades al aire libre y por tiempo prolongado, ¿no? O cuando vamos a manejar, que sabemos que el polarizar este tipo de luz, podemos hacer las cosas de una manera más segura y obviamente reducimos la fototoxicidad en estructuras, no solo en las retinianas, sino también en otro tipo de estructuras. Como de la superficie ocular, de medios refringentes, etcétera. Entonces, si nosotros los hemos usado, qué padre, los felicito mucho, colegas, dicen por ahí, tenemos que consumir nuestro producto, para poder hacer una buena recomendación con nuestros pacientes. Entonces, los que ya lo han usado saben cómo se comportan y cómo perciben las cosas, utilizando este tipo de lentes polarizadas. Ahora, voy a resumir un poquito cómo podemos concretar los pasos para lograr una adaptación exitosa. Primero que nada, ya les mencioné, es la adaptación optométrica. Debemos de hacer una valoración optométrica con enfoque de baja visión para conocer las habilidades y necesidades de nuestro paciente. Ya es una valoración no convencional, ya va enfocada a la queja principal, ¿ok? Después tenemos que escoger el filtro y la presentación del mismo. Esto se da, claro, después de haber obtenido su mejor corrección óptica y de considerar ayudas ópticas anexas, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a la patología y, insisto, no se olviden de los tratamientos de superficie convencionales, como cuáles, como el antirreflejante, los polarizados o los fotocromáticos. El profesor Leonel Salmerón, que también tiende a dar este tipo de pláticas, él da un tema un poco más desarrollado de las longitudes de onda y de cómo ciertos tratamientos de superficie pueden bloquearlas o reducir los efectos fototóxicos en el ojo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá en LensBest tenemos el Blue Red, el Blue Free, y cada uno tiene características muy particulares en cuanto al manejo de la longitud de onda y los materiales que tienen en el mercado, porque tenemos que conseguir cosas que sean asequibles, que sean accesibles y que sean funcionales, ¿no? De la mejor calidad. Ahora hablemos, bueno, esto es de la elección del filtro y su presentación. Antirreflejantes, polarizados, fotocromáticos, no se nos pueden pasar. Hay ocasiones en las que no es necesario adaptar tantas cosas. Tal vez quedó con el polarizado y ya, santo remedio, pero de acuerdo a la etiología y característica de cada uno de nuestros pacientes, ¿ok? Después de hacer todo esto, tenemos que realizar pruebas complementarias. Tenemos que hacer una evaluación del antes, que fue
acá en el primer paso, en la evaluación optométrica, y tenemos que hacer un cierre, para poder hacer la comparativa. Es decir, mejoró mi agudeza visual con este filtro, mejoró mi sensibilidad al contraste, disminuyó el deslumbramiento, tiene, no sé, tiene más independencia para realizar las actividades. La adecuación de filtros en este tipo de casos es muy taquillera, muy taquillera. De hecho, el paciente, una vez que siente la diferencia, no sabe de dónde lo saca o cómo, pero en ese momento el paciente ya sabe que se siente mejor y va a adquirir ese filtro, va a adquirir esa ayuda óptica, porque lo siente de manera inmediata. Al momento en que nosotros se lo colocamos y hacemos la comparativa de actividades y el paciente dice, no, pues yo ya puedo estar en exteriores, ya no me molesta la luz, ya veo las cosas más claras. Incluso les voy a comentar uno de los primeros casos que tuve cuando estaba, pues todavía era estudiante en la universidad, ni sabía que era baja visión, y me llegó un paciente con baja visión, ¿no? A la clínica de la escuela, y solo percibía luz, resulta que solo percibía luz, y tenía una opacidad de medios. Empezábamos con hacer pruebas, y yo dije, bueno, ¿qué le hago? O sea, no va a mejorar esa agudeza visual, traía una catarata hipermadura y aparte un glaucoma. Dije, eso no va a salir, ¿no? Pero dije, bueno, lo que podemos hacer, y gracias a la guía de mis profesores, vamos a hacerle la vida un poquito más cómoda. Ponle unas lentes polarizadas y fíjate cómo se comporta. El paciente no me veía el rostro, y cuando lo llevo a exteriores, ya me dice, ya veo, eres morenita y tienes cabello negro y lo tienes largo. O sea, ya distinguía algunos detalles, y obviamente la molestia del deslumbramiento se había minimizado asombrosamente. Entonces, a eso me refiero con las pruebas complementarias. El paciente mejora, perfecto. Entonces, al notar esa diferencia, el paciente va a adquirir el filtro, va a usar esa corrección óptica. Bueno, esto ya les había comentado sobre la evaluación complementaria. ¿Qué habilidades visuales podemos mejorar con los filtros? Ya sean filtros terapéuticos o tratamientos de superficie o lentes polarizadas. Podemos mejorar la habilidad de definir formas y bordes. Esto les ayuda a identificar mejor los obstáculos y pues obviamente tener un tránsito más seguro. También en cuanto a los escalones, les va dando un poquito más de independencia en la movilidad. Reducen los niveles de fotosensibilidad, tienen una mejor adaptación al paso de áreas de alta a baja iluminación, y viceversa también, de baja a alta sí cambia, y tienen una mejor visibilidad de la pantalla, del ordenador, o mejora también su habilidad para la lectura. Unas pequeñas conclusiones. Primero, debemos realizar una exhaustiva evaluación encaminada a la baja visión. Después, obtener la mejor corrección óptica. Posteriormente, al identificar la queja principal, podremos adaptar la ayuda óptica más eficaz, y debemos complementar con la adaptación de filtros y su respectiva evaluación final para hacer una comparación. No podemos saltarnos ninguno de estos pasos. Es decir, yo no voy a darle un filtro si no he hecho una adecuada evaluación. Tengo que hacer una adecuada evaluación encaminada a la baja visión. Ahora, no puedo adaptar una ayuda óptica sin haber hecho la evaluación o sin haber identificado la queja principal. Y jamás de los jamases pueden solo mandar un filtro sin haber mandado la mejor corrección óptica o la ayuda óptica específica para cierta tarea. Sabemos que difieren mucho, o sea, no es lo mismo o no funciona de la misma manera una ayuda óptica de visión cercana a una ayuda óptica de visión lejana, un prisma. O sea, son condiciones muy diferentes y muy particulares que tenemos que considerar. Entonces, no todos son lupas, no todos son filtros, no todo es solamente un armazón o un lente de contacto.
Aquí no mencioné en esta presentación, pero también tenemos que reforzar o darle un plus a la atención optométrica del paciente con baja visión al utilizar ayudas no ópticas, como cuáles, como utilizar herramientas con alto contraste. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Imagínense una persona con opacidad de medios que tiene un mantel blanco, con un plato blanco, con arroz blanco sobre él y además tiene un vaso de vidrio con agua natural. Sería complicado distinguirlo porque no hay contrastes, todo es blanco. Sumémosle la opacidad de medios, pues terrible, terrible combinación. Pero sí, en cambio yo pongo, por ejemplo, el mantel blanco con plato negro, no sé, y el contenido del alimento pues cambia, cambia en el contraste. Por ejemplo, ahora sí el arroz blanco podría ser funcional sobre el plato negro, un vaso, no sé, de rojo o algún color llamativo, entonces es más fácil para el sujeto encontrar las herramientas o todo lo que tenga en la mesa. Si, por ejemplo, mejoro la iluminación, si yo sé que mi paciente, después de toda la adaptación de ayudas ópticas, responde mejor con luz amarilla o funciona mejor con luz LED, pues hago esa modificación, hago esa recomendación, porque así el día de mañana que mi paciente realice sus tareas cotidianas en la escuela, en el hogar, en el trabajo, va a tener un mejor desempeño, es decir, va a aprovechar más todas las ayudas ópticas que nosotros le hayamos adaptado. ¿Ok? Dentro de las mismas conclusiones, los filtros terapéuticos son una alternativa complementaria para mejorar la calidad visual del paciente, sumando la corrección óptica y su ayuda óptica. No debemos olvidarnos de los tratamientos convencionales, como los tratamientos o fotocromáticos, según sea el caso. Acuérdense, siempre hay que tener esa evaluación comportamental. Y las lentes polarizadas son una excelente alternativa para exteriores, especialmente con pacientes con opacidad de medios refringentes. Este tema sí es extenso, sí se puede dar de una manera más profunda, pero creo que dentro del tiempo que tenemos para la plática, intenté abordar de manera puntual cada una de los factores a considerar cuando trabajemos con pacientes con filtros terapéuticos. Como les decía, pueden encontrar recomendaciones de tal filtro, tal color funciona para esto, tal color para aquello, tal para tal patología. Sí, pero no hay cómo tenerlo en nuestro consultorio y trabajar de manera exponiendo al paciente a las actividades que va a realizar con ese filtro. Pueden tener, como les dije, es como el lente de contacto, pueden tener la idea o la bibliografía puede decir tal cosa, pero hasta que ustedes ven cómo se comporta el paciente con ese filtro, van a saber que efectivamente hicieron la elección más adecuada. Pues espero que les haya gustado el tema. Les dejo mis datos, mi correo electrónico, mi número telefónico, sí, pueden mandarme mensajitos. Y mi centro, la información de mi centro, que es el Centro de Baja Visión del Bajío, así lo encuentran en Facebook. Sí tardo en responder a veces, pero les garantizo que sí les voy a responder. Y voy a abrir el chat para ver sus comentarios, si tienen algún comentario respecto a la plática o alguna duda en particular, comentarios, si me gustó, no me gustó, no lo sé. Sí, preguntan cuál es el canal de YouTube donde podemos consultar el video posteriormente. Es LensBest Premium. Muchas gracias, Yanis. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, también. Creo que usted es de los chicos de CEWAT, ¿verdad? Mucho gusto. Ok. ¡Ay, Cecilia! ¿Cómo estás? Feliz. Hola, qué gusto verte. Qué gusto leerte. Estela, qué gusto, mi alumna.
Ok, ¿dónde pueden encontrar filtros que cumplan todos con los parámetros para que realmente les sean funcionales a los pacientes? Preguntan a Laura Sánchez. Ok, dependiendo de la región en la que estés, por ejemplo, yo estoy en México, oh, no puedo decir marcas, pero bueno, sí las voy a decir porque estas cosas, el mercado es tan limitado que tienen que saberlo, ¿no? Tratándose de tratamientos de superficie para bloquear ciertas longitudes de onda del exterior y reducir reflejos, pues puedo recomendar ampliamente, y no es porque esté dando la plática aquí, pero las líneas de Blue Free y Blue Red. Tratándose de filtros terapéuticos, he trabajado mucho con Zeiss y hace poco me llegó una información de otra empresa que igual es mexicana, pero no tengo oportunidad de trabajarla directamente o de experimentar con los pacientes. Pero, como les dije, de acuerdo a la región, si Zeiss tiene manera de proveerles en esa región, pues utilícenlos. Si tienen a la mano productos de Lens, utilícenlos, que también tienen sus cajas de prueba de baja visión, a mí me han servido bastante, y tienen una con filtros. Tienen una con filtros. Pregunta alguien más, ¿es recomendable realizar una combinación de fotocromático más un clip con filtro polarizado para exteriores? Depende del caso de tu paciente. Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? Si el filtro polarizado va a reducir esta intensidad luminosa, o va a ordenar la frecuencia y la longitud de onda de la luz del exterior, no tiene caso que le pongas un fotocromático. ¿Dónde se puede conseguir un catálogo de lo que trabaja en cuanto a Blue Free? Con los chicos de LensBest, por ahí yo creo que Nadia, que nos está acompañando, les podría pasar la información de las características de los productos. Yo creo que ya los se pondrá en contacto con ustedes, con los que les interese. Y también pues con las cajas de prueba, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar con 2 de telescopios y ayudas ópticas convencionales, lupas, con iluminación y sin iluminación, y yo estoy feliz de la vida. Pregunta por aquí. Ay, perdón, es que ya me atrasé. Actualmente en el mercado existen anteojos con sobrepuestos polarizados. Normalmente vienen con tres grises y un café, un ámbar. ¿Estos qué tan recomendables son? Me pregunta Valentín Quintero. Sí, de hecho, son los que te comentaba, bueno, les comentaba hace rato, que son una excelente, he tenido buenos resultados con ellos en pacientes, sobre todo que tienen dificultad dificultades económicas, ¿no? Que no tienen como tanto presupuesto como para las ayudas ópticas, ¿no? ¿Qué más quisiera yo mandarle el lente con la mejor corrección óptica en el anteojo, con su tratamiento de superficie, con el filtro terapéutico, y que tuvieran eso solito, ¿no? Pero también existe esta otra alternativa de los lentes que tienen sobrepuestos, polarizados con filtro ámbar, pero ustedes los tienen que probar. Siempre tienen que tener en su consultorio uno, al menos, que tenga todos los sobrepuestos para que puedan experimentar y decir, bueno, si funciona, o sabe que no es suficiente, tengo que mandarle el filtro terapéutico. Pregunta por aquí, saludos de TAC, hola, mucho gusto. Estoy leyendo porque me atrasé un poquito con los comentarios. Excelente. Carlos Moreno, de León, Guanajuato. Pues fíjese que yo radico allá. Muchas gracias por compartir. Marco, ¿dónde se puede? Ya lo del catálogo de los productos. Zulaita Vera, mucho gusto, doctora. Muchas gracias por haberme escuchado. Un abrazo hasta Colombia. Ana Laura Sánchez, ya respondimos eso. En cuanto a la caja de prueba de baja visión, me pregunta Emma. Nadia de LensBest ya les pasó ahorita la liga del link para que puedan obtener la información de la página. Como les dije, no se olviden de los tratamientos de superficie, como los antirreflejantes. Siempre les va a dar como un plus para poder recetar sus tratamientos ópticos o sus anteojos, sobre todo con los anteojos, pero tratándose de la caja de prueba de baja visión, ellos manejan 3, yo tengo oportunidad de tener 2 ahí en mis manos, y están muy completas y tienen buena calidad. ¿Por qué lo digo?
porque yo también estoy en la situación de buscar material, ¿no? Debemos de tener lupas, microscopios, telescopios, y a veces terminamos buscando, en algunas páginas, ¿no? Y nos terminan mandando unas cosas que sí, terrible calidad, ¿no? O dónde la vuelves a conseguir. O sea, tú tienes el de prueba en tu consultorio, pero ¿dónde lo vuelves a conseguir? ¿Cómo lo surtes para dárselo al paciente? Entonces, a mí lo que me gusta de esta caja de prueba es que yo lo tengo, experimento con él, por ejemplo, creo que trae 5 telescopios. Sí, 5 telescopios. Y yo digo, ¿sabes qué? Necesito tal telescopio con tales características y te lo resurten, ¿no? O tenemos los microscopios y dices, pues yo necesito y te lo mandan. Esto está muy padre porque es accesible. Excelente ponencia, Inés León. Carlos, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Los entintados en pacientes con bajos recursos funcionarían. Es otro tema. Funcionan, igual tienes que tener tu gama de entintados y tienes que manejar, por ejemplo, si vas a usar un filtro terapéutico de X empresa, de preferencia vuelve a surtirlo con la misma empresa. Es como con las lentes de contacto, con las cajas de prueba de lentes de contacto. Ajá, en teoría son las mismas curvaturas, pero sabemos que puede haber un poquito de variación si yo lo mando con un laboratorio diferente al que hizo la caja de prueba. Entonces, no debería ser tanto, pero sí puede haber cambios. Lo mismo pasa con los entintados. Si ustedes tienen su gama de lentes entintadas, no solo como para presentárselos, sino para ver cómo se comporta, si los colocan sobre su mejor corrección óptica y al momento de realizar las actividades tienen una buena respuesta, perfecto, mándenselo, pero háganlo con la misma empresa que les surtió el entintado, que les dio las micas de presentación. Eso preguntó Paola Martínez Vargas. ¿Dónde podemos conocer el catálogo de los filtros? Sé, bueno, a menos que nadie diga otra cosa, nadie tiene una caja de prueba que tiene filtros y ellos deben de tener las características. Pero como les dije, esto es dependiendo la zona en la que se encuentren, si pueden acceder a ella. Por ejemplo, en Chile hay sí es Chile. Sí, en Chile hay una empresa que tiene muy buenos productos también de baja visión, pero para la gente que vive allá, pues pueden utilizar esos productos, porque es asequible, lo pueden conseguir fácil. Para mí que vivo en México, pues yo estoy encantada con Lens y con Zeiss, en lo referente a productos de baja visión. Ya le voy a cobrar a los de Zeiss por andar ahí recomendándolos, no se crean. ¿Quién más? Hice una pregunta referente a los pacientes que no toleran los antirreflejantes. No sé por qué no lo vi. Perdóname, Mariana Sánchez, se me ha de haber pasado ahí de entre tantos comentarios. Referente a pacientes que no toleran los antirreflejantes. Bueno, en pacientes que a veces no toleran los antirreflejantes, es experimentado que hay algunos que no los toleran por la calidad del antirreflejante. Puede ser por la calidad del antirreflejante o por la etiología de la baja visión. Valdría la pena, si quieres ahí me mandas un mensajito, porque esto es como muy personal, hay que conocer la característica de por qué razón ese paciente no te lo toleró. Que me des un poquito más de información y con muchísimo gusto ya te podré dar una respuesta un poquito más puntual. Pero sí, en la mayoría de los que he visto que no toleran los antirreflejantes es por la calidad del antirreflejante. Pero veremos. Eso ya es algo muy, muy personal. ¿Quién fue que me preguntó? Mariana Sánchez, ¿vale? Mándame ahí un mensajito, un correíto y con mucho gusto. ¿Quién más? Miridiana Jofre, excelente tema, muy interesante, tiene razón, hay que checar bien la calidad de los materiales y sobre todo con las cajas de prueba. Sí, que puedan conseguir lo que ustedes están recomendando, ¿no? Se me saltaron. Ok, me tocaron algunos pacientes posoperados de desprendimiento de retina y ellos no toleraban el antirreflejante y solo podíamos mandar un fotocromático o un polarizado. ¿Usted sabe por qué es esto de desprendimiento de retina? Bueno, de entrada,
el polarizado siempre le va a dar una mejor calidad visual a un paciente con estas características para exteriores. ¿Por qué? Pues porque polariza la luz, ajá, porque le da una, o redirecciona, ajá, los rayos de luz que vienen del infinito. Ajá, en el caso del antirreflejante, hay que checar si hicimos, por ejemplo, pruebas de sensibilidad al contraste o de deslumbramiento. Eso nos daría un poquito más de información precisa, que es lo que les decía en el caso de la etiología. O sea, podemos tener 10 pacientes con la misma característica, con la misma patología, pero se va a comportar de manera diferente con cada uno de ellos. Pero tendríamos que considerar cuáles son esas variantes que pueden hacer que se comporten diferente. Dice Claudia Marín. Buenas tardes, la caja de prueba de baja visión, ¿sería posible el envío a Perú? Gracias, la charla muy informativa, saludos. Sí, gracias Claudia, un abrazo. Pues los chicos de aquí de Lens, Nadia les va a estar respondiendo esos datos con respecto a cajas de prueba, filtros y los productos que maneja la empresa, ¿no? En Facebook, les dan mucho seguimiento, es lo que he sabido en los canales. Buenas tardes, ¿en dónde recomienda realizar una especialidad en baja visión? Ahí viene el detalle. La formación es dependiendo de dónde estemos. En México, puedo decirles que es un poco complicado porque no existe como tal una especialidad en baja visión. Acá en México está la maestría en rehabilitación visual en la Universidad de Aguascalientes, que es lo más parecido que hay. Que ven terapia visual, baja visión, todo lo que es binocularidad, etcétera. Y si tienen esa formación, pero para dedicarse específicamente a la baja visión, podría recomendarles que empiecen, si están en México, por ejemplo, tenemos los diplomados en pediatría y baja visión, lo oferta la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. ¿Qué otro tenemos disponible? Bueno, en México. En Colombia, parece, es la Universidad del Bosque, estaba viendo con la doctora Jenny, que también ofertaron un diplomado y ese es en línea, para valoración de paciente pediátrico con baja visión. En la Organización Nacional de Ciegos de España, en ocasiones, en otros países, cuando tienen redes de apoyo, van y dan capacitaciones. Yo tomé una de la Organización Nacional de Ciegos de España, acá en México, que vinieron a dar de herramientas tiflotecnológicas y técnicas de vida independiente para personas con baja visión y ceguera. El máster, también está el máster en rehabilitación visual en la Universidad de Valladolid de España, con formación y práctica profesional en el Instituto de Oftalmobiología Aplicada, que para allá vamos. Sí, pues es lo que conozco que hay respecto a oferta educativa. También me parece que fue la Universidad de La Salle que tuvo un diplomado en rehabilitación visual o discapacidad visual, no me acuerdo, acaba de pasar. Pero bueno, espero haber resuelto ese tema de Paloma Guadalupe García. O también pueden hacer las rotaciones con algunos servicios en algunos hospitales que tienen servicio de baja visión. Pueden acercarse al área de enseñanza y ver si es posible hacer una rotación en la especialidad de baja visión para que pues vayan teniendo un poquito más de práctica. Eso es muy importante. Entre más pacientes vean, van a tener un poquito más de discernimiento para tomar decisiones y pues claro, para su manejo adecuado, ¿no? Dice Eduardo, ¿habría causas si un paciente usa algún filtro terapéutico sin necesitarlo? Habría consecuencias, habría consecuencias si un paciente usa algún filtro terapéutico sin necesitarlo. Podemos llegar a presentar alteraciones en la sensibilidad al contraste y sobre todo en la sensibilidad al color. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente no lo requiere, porque si no lo requiere y no es para mejorar, pues ¿para qué se lo mando? Dice Mariana Sánchez, excelente información, muchas gracias por la conferencia. No, pues gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Sabemos que, bueno, sé que muchos tienen bastantes ocupaciones, el trabajo, la familia, los hijos, el negocio, no sé. Entonces, qué padre que se estén dando este espacio para poder seguir en continua actualización.
a distancia. De verdad, yo lo hago con mucho cariño, todo el equipo que se ha sumado a trabajar en este tipo de webinars, no solamente con la empresa, sino en otras instituciones. De verdad, yo lo aplaudo mucho porque pues no hay como seguir actualizándonos, a veces la situación económica no nos la permite o el tiempo, entonces es más fácil darnos un pequeño espacio, no sé, a lo mejor ustedes dejaron de trabajar y ahorita se fueron a esconder al baño o están en su hora de lonche y están escuchándonos, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Jesús Contreras, en discromatopsias, ¿qué tipo de filtros se recomiendan? Depende de la discromatopsia y existen algunos filtros terapéuticos que podríamos utilizar, pero también existe una gama de filtros que sacó recientemente la empresa Conceta, que les dije hace rato, y sé que hay buena respuesta, tienen buen fundamento clínico, pero no puedo dar un punto de vista personal, ya que no he tenido oportunidad este, de experimentarlo, de tenerlo y trabajar con población con discromatopsias con ese filtro. Entonces, pueden checarlo en la página que les dije, tiene ahí todo el fundamento óptico y clínico. Y ese sí, en discromatopsias casi no he tenido pacientes de ese tipo. Conmigo llegan por otras situaciones, ¿no? Por baja visual, restricciones de campo visual, ¿cómo se llama? Dificultad para realizar tareas, deslumbramientos, cosas de ese tipo, pero para discromatopsias no te manejo tanto o no he tenido tanta experiencia clínica. Muy bien, Jesús. Dice Moto E5 Plus, no sé. Dice, entonces el Blue Free no se recomienda en todos los pacientes. Es que para eso hay que checar las características de cada uno de los filtros y la característica de cada paciente, porque hay pacientes que responden mejor a un Blue Free, hay pacientes que responden mejor a un Blue Red, hay algunos a los que no les va a servir ninguno y tal vez funcionen mejor con un polarizado. Entonces, acuérdense, es hacer la evaluación, identificar la necesidad de mi paciente y hacer la recomendación siempre y cuando contemos con el recurso para hacer la prueba en gabinete y en aire libre también. Así como hacemos la ambulatoria de colocar la corrección óptica y que el paciente camine y vemos cómo se comporta, tenemos que hacer ambulatoria en interiores y en exteriores con los filtros o los tratamientos que vamos a mandar. Dice, es que podría depender si hay ausencia del color o deficiencia del mismo. Sí, pero ¿qué tipo de deficiencia? O sea, es protanope, es tritanope, es deuteranope. Ajá, es eso. Y también si esta discromatopsia le está limitando en realizar sus tareas diarias, porque sabemos que no tienen cura, pero tal vez el paciente ya está bien adaptado para realizar sus actividades, entonces no tendría tanto caso hacer un cambio en su vida cuando se adapta bien a su situación. También pregunta, ¿el test de Ishihara ayuda a un paciente de baja visión? El test de Ishihara es un test que nosotros utilizamos como diagnóstico para algunas discromatopsias, pero pues no es el único. Podemos utilizar perfectamente un Farnsworth, un de 15, un de 100 si lo tienen. En el consultorio tengo el de 15 y hay algunos que no son tan pequeños, porque las fichas del de 15 de Farnsworth tienden a ser pequeñas. Y en el caso del paciente de baja visión, requiere a veces que sea un poquito más grande, que se magnifique el objeto, y entonces hay algunos que son un poco más grandes para que el paciente pueda identificarlos mejor. Pero siempre que hagamos evaluación, tenemos que hacer todo lo que sería nuestra evaluación, agudeza visual, nuestra refracción, etcétera, pero también tenemos que hacer nuestras pruebas de sensibilidad al contraste y de percepción al color y de adaptación a la iluminación. Ok, entonces esos son mis puntos, bueno, resolviendo las dudas que teníamos por acá. Y pues espero que les haya servido, que les haya gustado y los invito a seguir atentos para las futuras transmisiones que se pueden hacer de este y muchos más temas por medio de este canal. Es un gusto.
Ay, Gina Hernández, qué gusto. Un abrazo hasta allá, preciosa. Gracias a todos ustedes. Me despido.